Muy buenas tardes para todos los que nos acompañan el día de hoy. Bienvenidos a este webinar para conocer los detalles de la línea MinCiencias Bancoldex. Buscando impulsar las inversiones en proyectos de ciencia, de tecnología e innovación en el sector de bioeconomía, MinCiencias y Bancoldex han diseñado una solución de crédito preferencial para empresas que estén desarrollando o vayan a desarrollar proyectos de base biotecnológica. Este crédito hace parte de las estrategias país para el fomento a la bioeconomía en Colombia. La tarde de hoy nos acompaña por parte de MinCiencias Arturo Luna, por parte de Bancoldas Jorge Arcieri y por parte de una empresa que ya ha sido beneficiaria de créditos Bancoldes, el señor Juan Diego Gómez. Les vamos a mostrar el tipo de proyectos a los cuales podrían, si ustedes están invirtiendo, acceder a estos créditos Bancoldex. Vamos a tener una explicación de cómo acceder al crédito y después vamos a tener un conversatorio con Juan Diego para que nos cuente, el que ya ha sido usuario de créditos Bancoldes, cómo le fue, cómo son esos procesos, cómo es ese seguimiento. Esperamos entonces que esta información sea del agrado de todos ustedes. Todas las preguntas que tengan, por favor, nos las van compartiendo porque al final vamos a responder la mayoría de ellas. Así que a todos nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos la tarde de hoy y damos entonces inicio a este webinar maravilloso. Así que Arturo de MinCiencias, bienvenido. Cuéntanos, por favor, qué tipo de proyectos son los que pueden acceder a esta línea de crédito. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Augusto. Bueno, le voy a compartir una pequeña presentación para darle algo de contexto y para que esta información les permita clasificar si su proyecto puede participar dentro de este mecanismo. Bueno, esta línea de crédito es un trabajo que arduo entre MinCiencias y Bancoldex y tiene algo muy importante que es una apuesta directa hacia la Misión Nacional de Bioeconomía que surge como una de las recomendaciones, como parte de la implementación de las recomendaciones de la Misión Internacional de Sabios y un esfuerzo que lleva andando desde el año 2020. Bueno, para darle un poco más de contexto, los invito a que escaneen este código QR que aparece en pantalla. Allí podrán encontrar el documento de tipología de proyectos versión 6, donde están las definiciones de qué es un proyecto de investigación, de desarrollo de innovación y puede ayudarles a aclarar muchas más dudas con un nivel de detalle mucho mayor. Y bueno, está disponible en la página web. Aquí también está el link bit.ly tipología proyectos CTI. Una vez ingresen este documento, van a encontrar toda la información que requieran para considerar si su proyecto clasifica como proyecto de CTI en bioeconomía. Bueno, pero ¿cómo los clasificamos? Dentro del tipo de tipología, dentro de las tipologías de proyectos que se manejan desde MinCiencias, hay proyectos de investigación básica, investigación aplicada, desarrollo experimental, catalogados dentro del marco de los proyectos de investigación científica. En los componentes de investigación básica, por ejemplo, lo que se busca es generar nuevo conocimiento acerca de los fundamentos de los fenómenos y hechos. Básicamente, generar una información básica que nos va a permitir, bueno, que de pronto al principio no tiene un propósito que puede generar posibilidades a futuro. Investigación aplicada es más cuando ya a ese conocimiento se le busca una posibilidad práctica de uso. Y desarrollo experimental es cuando ya todo ese conocimiento que se ha generado ya tiene una posibilidad de aplicación y sobre eso se empieza a hacer un trabajo para desarrollar nuevos productos, procesos y servicios. En cuanto a proyectos de desarrollo tecnológico, ya esto es una fase mucho más avanzada que parte de toda la información de la investigación básica que se ha generado, pasando por la aplicada y el desarrollo experimental, y lo que busca es la creación de prototipos, de plantas pilotos, mejora en la calidad de los servicios o bienes que se generen, y ya tiene una mejora significativa desde el punto de vista tecnológico. Ya más adelante avanzamos hacia los proyectos de innovación que incluye innovación de producto o innovación de proceso. En cuanto a innovación de producto, lo que se busca es la introducción de nuevos bienes o servicios al mercado, la mejora significativa de la funcionalidad y características del uso de los bienes y servicios ya existentes, también desarrollar nuevos usos para los productos que ya están disponibles y también agregar nuevas funciones a esos productos existentes.
Ya innovaciones de proceso está enfocada hacia implementar nuevos métodos de producción o distribución significativamente mejorados que, por ejemplo, nos puedan ayudar a reducir los gastos energéticos, que nos puedan a resolver problemas de logística, entre otras cosas. Y también métodos nuevos o significativamente mejorados para crear productos o servicios. ¿Qué no es un proyecto de STI? A veces hay una línea muy difusa entre lo que es un proyecto de STI y lo que no es, pero para tener mayor claridad, un proyecto de STI no involucra la compra de equipos o de infraestructura o maquinaria para hacer un trabajo. Tampoco actividades que sean de una naturaleza rutinaria, que no te generen un avance científico técnico o que no te resuelvan un problema. También gestionar actividades de apoyo directa que no constituyen un proyecto de I+D+I en sí misma. Hay que tener en cuenta que alrededor de estos proyectos de I+D+I, pues hay ciertas características que ustedes pueden consultar en ese documento de tipología de proyectos. Ya más entrando en detalle de lo que es bioeconomía, dentro de la misión de bioeconomía estamos usando la definición de lo que es bioeconomía que se deriva del concepto de crecimiento verde, que es la economía que gestiona eficiente y sosteniblemente la biodiversidad y la biomasa para generar nuevos productos, procesos y servicios de valor agregado basados en el conocimiento y la innovación. La bioeconomía es un modelo de desarrollo económico y en este caso se deriva del uso sostenible de la biodiversidad, de la biomasa y de los servicios ecosistémicos, esto con el fin de generar productos y procesos con un alto nivel de agregación de valor, que es algo lo que se le está apostando muy fuertemente de la misión de bioeconomía. Hay que aprovechar este momento que se está moviendo actualmente todo el tema de bioeconomía, no solo a nivel Colombia, sino a nivel mundial, porque las posibilidades que se generan a partir de la implementación de la bioeconomía son bastante amplias. Y a medida que los mercados se vuelven mucho más rigurosos en términos de sostenibilidad y que tenemos unos retos como el cambio climático, la bioeconomía cobra mayor relevancia y, por ejemplo, el potencial económico es de más de 7.7 billones de dólares hacia 2030. En cuanto a lo que estamos buscando con la misión de bioeconomía, es de potenciar el desarrollo socioeconómico del país con un enfoque regional, utilizando la biomasa, la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que tenemos en Colombia, y esto con el fin de generar productos y procesos de alto valor agregado, utilizando la ciencia, la tecnología y la innovación como un factor de agregación de valor. Tenemos 5 áreas estratégicas dentro de la misión de bioeconomía: biodiversidad y sus servicios ecosistémicos, Colombia inteligente, agroproductivo sostenible, biomasa y química verde, salud y bienestar. Con cada una de estas áreas buscamos generar productos y servicios que tengan una aplicación real. Por ejemplo, dentro de biodiversidad podemos contar temas como bioprotección, turismo científico de naturaleza. En Colombia inteligente le estamos apostando a temas de uso de tecnologías como inteligencia artificial, por ejemplo. En agroproductivo sostenible le apuntamos al desarrollo de biotecnología agrícola o la generación de bioinsumos agropecuarios, algo bastante relevante en este contexto actual donde tenemos unos retos en cuanto a disponibilidad de fertilizantes. Biomasa y química verde, le estamos apostando al desarrollo de biocombustibles o a la producción de ingredientes naturales con aplicación en el sector cosmético, salud, entre otros. Y con salud y bienestar le estamos apostando a fitoterapéuticos, nutrición de precisión, el desarrollo de dispositivos diagnósticos con base biotecnológica. Y también hay que mencionar que dentro de la misión hemos priorizado una serie de sectores como el de química, alimentos, agro, salud, energía, turismo, y también abrimos la posibilidad a que otros actores puedan verse beneficiados de lo que estamos apostando con esta misión de bioeconomía. En cuanto a ejemplos de tecnologías o temáticas relacionadas con bioeconomía, para cada una de las 5 áreas estratégicas que les mencioné, hay una serie de ejemplos. No estamos, digamos, limitando esto a únicamente lo que ven en pantalla, sino unos ejemplos muy particulares que se destacan en cada una de las áreas estratégicas. Por ejemplo, biodiversidad y servicios ecosistémicos, le apuntamos a la producción de ingredientes naturales, al turismo naturaleza, en Colombia Inteligente, a la generación de servicios analíticos en biotecnología, a la bioprospección, a la producción de compuestos y metabolitos a partir del uso de especies autóctonas del país. En agroproductivo y sostenible le estamos apuntando, entre otras cosas, a la generación de bioinsumos agropecuarios, a la generación de nuevas variedades agrícolas que puedan ser utilizadas en el país y que puedan responder a efectos como la sequía, por ejemplo, y a una producción agropecuaria mucho más sostenible.
En biomasa y química verde, obviamente le estamos apuntando a química verde, buscando soluciones mucho más amigables con el ambiente, a la generación de bioproductos a partir de la biomasa residual y no residual, como los biocombustibles, y también al desarrollo de biorefinerías. Y en cuanto a salud y bienestar, le apuntamos al desarrollo de fitoterapéuticos, fitomedicamentos y otros medicamentos de origen biotecnológico, al desarrollo de nuevos biomateriales para aplicación en medicina humana y también a alternativas alimentarias como los superalimentos, suplementos dietarios y alimentos funcionales. Pero, ¿cómo podemos clasificar si un proyecto es o no de bioeconomía? Primero, hay que considerar si ese proyecto utiliza insumos de origen biológico como plantas, alguna de las partes de las plantas, flores o raíces, o extractos vegetales, animales o de pronto una parte derivada de un animal, como un tejido, algas, microorganismos, algunos residuos que se derivan de actividades como la producción agropecuaria, o un material genético, como el ADN que de pronto se pueda extraer de una planta o de un alga, por ejemplo. Eh, si lo utiliza, pues, y esto lleva a la generación de un servicio o producto como un ingrediente natural, un compuesto activo, un bioplástico, biomateriales, vacunas, entre otras cosas, sí se podría considerar un proyecto de bioeconomía. Pero si no utiliza este insumo, pero utiliza procesos biológicos como la fermentación, la bioremediación y la biodigestión, sí podría considerarse un proyecto de bioeconomía si eso lleva a generar servicios o productos como los que les mencioné hace un momento. Pero si no lo utiliza, utiliza o analiza datos biológicos para generar productos o servicios como bioinformática, diagnóstico molecular, entre otras cosas, también podría considerarse un proyecto de bioeconomía. Y si no lo hace, pues no se consideraría un proyecto de bioeconomía. Hay que tener en cuenta que esto es un esquema muy simplificado como para clasificar estos proyectos, pero que puede ser muy útil y también ayuda a despejar dudas. Y bueno, si tienen alguna pregunta, aquí estaré para responderla. Muchísimas gracias. Arturo, muchísimas gracias. Vamos a continuar entonces con Jorge Garcieri de Bancoldex, que nos explicará cómo es el proceso para acceder a este crédito Bancoldex MinCiencias. Hola Augusto, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Muchas gracias por este espacio también. Bienvenidos a esta charla. ¿Me avisan si ya ven la presentación? ¿Augusto? No, señor. Okay, discúlpame. Creo que la... ¿Ahora sí? Aún no. ¿Nada? Ahora sí. Perfecto. Que tal vez el primer mensaje sea este para todos y es, cuando Bancoldex y MinCiencias trabajamos esta línea de crédito, lo que estábamos pensando era cómo hacíamos para que este tipo de proyectos tuvieran un futuro más fácil en la economía del país y cómo facilitábamos el que personas como ustedes pudieran cerrar financieramente esos ejercicios de planteamiento de este tipo de proyectos de bioeconomía y de innovación en bioeconomía. En ese sentido, lo que buscamos ofrecerles es una facilidad de condiciones que les permita efectivamente desarrollar los proyectos en el plan que ustedes tienen planteado y que estos que lleguen a buen término, pues ojalá con el resultado que ustedes esperaban al principio. En ese sentido, lo primero que les aclaro es que lo que lanzamos el pasado marzo es una línea por aproximadamente 30.000 millones de pesos. De esos 30.000 millones de pesos ya empezamos a desembolsar créditos, sin embargo quedan más de 20.000 millones de pesos, suficiente para quienes nos acompañan y posiblemente se puedan ir retanqueando en la medida en que esto nos funcione este ejercicio con el Ministerio de Ciencias. El objetivo de estos 10 minutos que les voy a robar es contarles la oferta financiera de la línea y cómo funciona para acceder a eso, empezando por una primera afirmación, y es que esta es una línea de Bancoldex de segundo piso, es decir, que funciona a través del sistema financiero. Como lo pueden ver y como lo explicó muy bien Arturo, va dirigido a las empresas o las personas que tienen iniciativas de proyectos de ciencia, tecnología e innovación en bioeconomía. No voy a explicar nuevamente los 5 segmentos de la bioeconomía o sectores que ya muy bien explicó el ministerio, pero sí quería aclararles algunos puntos sobre la oferta financiera y cómo utilizarla. El primero es, la línea está pensada para servirle a todo lo que el proyecto necesite.
tanto necesidades de capital de trabajo o que ustedes las pueden llamar como de liquidez, es decir, costos y gastos asociados al proyecto de ciencia, tecnología e innovación. Pero también a inversiones de más largo plazo que tengan que ver con inversión productiva o inversión en equipos o en tecnología o cualquier activo fijo que necesiten para desarrollar el proyecto. Muchas veces los proyectos van a tener la posibilidad de combinar estos dos usos. Van a ver ahorita que el plazo para los destinos de inversión es más largo que el de capital de trabajo. Se pueden combinar y siempre y cuando el uso de inversión sea mínimo el 80% de lo que van a usar los recursos, van a poder pedir las condiciones de modernización. Estas son las condiciones que estamos ofreciendo en la línea. Como les decía, el cupo inicial son 30.000 millones de pesos. Cada proyecto, cada empresa puede pedir hasta 2.000 millones de pesos. Les decía ya que los usos son fundamentalmente todos los usos de liquidez e inversión. En el caso de los usos de liquidez, si la financiación fuera completamente concentrada en temas de costos y gastos, estamos hablando de un plazo de hasta 3 años. Si la financiación es al menos en un 80% para equipos, para tecnología, para inversiones de adecuación que ayuden al desarrollo del proyecto, entonces estamos hablando de plazos de hasta 5 años. En cualquier caso, ustedes van a contar con la posibilidad de un periodo de gracia de hasta 12 meses. La estructura de estas condiciones es la que les va a permitir a ustedes obtener una financiación adecuada al proyecto y tener la posibilidad de que el proyecto se convierta en un generador de ingresos, en un proyecto productivo y que puedan repagar el crédito. Es importante que diferencien el que realmente ustedes pueden pedir los 5 años de plazo simplemente por el uso, independientemente de que su proyecto tenga un horizonte de ejecución, por ejemplo, de 12, 18, 24, 36 meses. El crédito puede ir hasta los 5 años precisamente para crearles condiciones de facilidad de pago. El periodo de gracia nosotros lo pensamos para todos estos proyectos de investigación, de manejo de prototipos y demás, para ese periodo en el que seguramente el proyecto no será productivo, no se habrá reflejado en una puesta en marcha en mercado o en mayores ventas para la empresa o algo por el estilo. Y esa es la forma como ustedes deberían considerar esta oferta que estamos haciendo. Una de las ventajas de la línea, además de las condiciones y el monto que está ofreciendo, es que nosotros desde Bancoldex, con ayuda del ministerio, en este momento en que las tasas de interés del mercado están creciendo, estamos ofreciendo a las MIPYMES una tasa de interés a la entidad financiera que intermedia los recursos del IBR más 0.1. Eso, grosso modo, es el 4.60 hoy en día. Y a gran empresa, el IBR nominal mes vencido más 0.4. Estas condiciones se mejoran, y eso lo van a ver en la línea, si efectivamente el proyecto es realizado por una empresa ubicada en uno de los departamentos del país que esté calificado como de bajo nivel de innovación. Eso lo pueden consultar en la página web de Bancoldex, www.bancoldex.com. Ahí van a poder ver la línea de crédito y todas sus condiciones y características. ¿Cómo aplican a la línea? Lo primero, y aquí hago una diferenciación para los que ya han tenido contacto previo con el portafolio de Bancoldex, es que normalmente su proceso empieza en el segundo círculo que ven en la pantalla. Normalmente empieza por ustedes solicitando crédito a su intermediario financiero. Como este es un esfuerzo por apoyar este tipo de proyectos que tienen un nivel de sofisticación más alto, nuestra recomendación es que primero contacten a Bancoldex. En ese acompañamiento comercial nuestro, vamos a poder guiarlos un poquito en lo diferente de este proceso frente a lo que normalmente o de manera estándar hace Bancoldex, particularmente porque el proyecto debe ser validado técnicamente para poder acceder a la línea. Después de eso, ustedes van a poder ahí sí hacer la solicitud ante la entidad financiera que prefieran y habiendo recibido la aprobación de la entidad financiera, van a poder enviar un anexo de información a Bancoldex. Este anexo es un anexo que hemos diseñado entre el Ministerio de Ciencias y Bancoldex. Es un híbrido entre lo que normalmente presentaría este tipo de proyectos, por ejemplo, para acceder a un programa de beneficios tributarios y un esquema más simple, digamos, que se maneja en crédito. Entonces van a notar que tiene sí algunas páginas, pero no es demasiado extenso. Ese documento es recibido por Bancoldex y es enviado a Connect para que sea
validado técnicamente por ellos. Lo que nosotros vamos a validar ahí son dos cosas. Que efectivamente sea un proyecto de bioeconomía, que usando la guía que nos dio el ministerio creo que es más que claro, y que también sea un proyecto de innovación. ¿Sí? Una vez Connect evalúe técnicamente el proyecto y valide esos dos elementos, nos da un OK a Bancoldex para desembolsar los recursos. El crédito, para que ustedes lo sepan, después de que está aprobado por la entidad financiera y llega a nosotros, va a demorar en esa evaluación un máximo de 6 días, un mínimo de 4, y el desembolso del crédito es un día después de ese OK. Otra diferencia que tiene esta línea frente a las estándares de Bancoldex es que después de eso los vamos a acompañar. Los vamos a acompañar en un modelo en el que vamos a buscar hacerle seguimiento al proyecto, básicamente para ver su evolución. La motivación de este seguimiento, para que lo tengan claro, es una motivación más de poder evaluar cómo está funcionando el mecanismo en particular, porque el objetivo de esta línea es ser un primer ejercicio para después generar soluciones financieras de mayor tamaño para este tipo de inversiones. Y nosotros queremos aprender sobre cómo les ha servido el crédito, como si efectivamente lograron desarrollar el proyecto y los resultados que obtuvieron en él. Operativamente hablando, ustedes van a recibir visitas periódicas de Connect. Primero una reunión de kickoff, en donde básicamente hacemos el plan de seguimiento y después hacemos seguimientos periódicos, incluyendo al menos una visita de seguimiento presencial para encontrar el resultado de la inversión. No es el mismo modelo de seguimiento para los que han experimentado proyectos de regalías o de beneficios tributarios. Nuestro objetivo aquí es un poco aprender con ustedes de que el crédito efectivamente funcione, así como lo hace la cofinanciación, como un mecanismo para ayudar a la cristalización de los proyectos. En cuanto al diligenciamiento de ese anexo, aquí les traje algunas diapositivas con algunos elementos importantes. Número 1, en la primera página ustedes nos van a caracterizar el proyecto. Nos van a decir qué tipo de proyecto es y a qué área de la bioeconomía pertenece. Y por eso algunos tips. Número 1, nosotros publicamos junto con la línea un anexo en donde les mostramos con claridad qué quiere decir cada uno de estos tipos de proyecto, simplemente para que ustedes puedan escoger el que efectivamente aplica a su proyecto. Además de eso, el elemento clave para que nosotros podamos rápidamente, sobre todo con juzgar el proyecto y calificarlo como de bioeconomía e innovación, es la justificación. Ahí queremos pedirles que sean lo más sucintos posible, que sea supremamente claro cuál es el elemento de bioeconomía y cuál es el elemento de innovación del proyecto, más allá de las otras características que pueda tener. Ya el ministerio les había contado cuáles son esos tamices o esos filtros que pueden utilizar para poder caracterizar al proyecto dentro de uno de los sectores de bioeconomía. Del mismo modo, el proyecto debe tener claridad sobre cuáles son las problemáticas que quiere resolver. Esto es importante porque nos va a servir no solo para juzgar el proyecto, sino también para poder crear esa base que nos ayude a justificar una nueva línea en este sentido en el futuro. Es importante que tengan presente una cosa, y es, aquí no es obligatorio tener éxito. Esta línea reconoce que un proyecto de innovación, para nosotros, pues, su éxito está en que se implemente, no en que necesariamente tenga todos los resultados que ustedes se han propuesto desde el principio. Por otro lado, viene una descripción detallada del proyecto. Esto es en pocas páginas. Como pueden ver, les pedimos 1.500 palabras. Esto básicamente nos sirve para calificar el proyecto, pero además nos sirve para plantear el seguimiento al proyecto. En ese sentido, es importante tal vez que ustedes puedan complementar esto con documentos que ayuden a un mayor entendimiento. En los 2 o 3 proyectos que ya hemos podido verificar en este primer mes de operación, siempre nos ha resultado necesario que anexen algo para tener un mayor entendimiento del proyecto, que nos gustaría que lo hicieran con un máximo de 20 páginas para poder tener ese buen entendimiento. El otro punto importante aquí es que siempre tengan presente cuál es ese factor diferencial del proyecto. Es decir, ese elemento innovador que va más allá del proyecto de bioeconomía, que nos permite darle ese carácter de innovación en el sector.
Finalmente, como pueden ver, lo tenemos ahí señalado. Hay importante tener presente cuál es el equipo ejecutor del proyecto. A diferencia de las validaciones que se hacen para una cofinanciación, en un crédito lo que estamos buscando es tener elementos para construir con ustedes, para poder darles algún valor en esa retroalimentación sobre el proyecto, ya sea positivo o negativo el resultado final del ejercicio. Y finalmente les vamos a pedir que nos cuenten cuáles son los indicadores que tienen planteados para el ejercicio. Insisto, aquí aunque hay un indicador meta, tanto para el resultado del proyecto como para los resultados de innovación, no son una meta que implique algo para el crédito. Es simplemente nosotros saber cuál es el impacto del ejercicio, ¿vale? Y es importante que tengan presente que ese indicador que estamos buscando es un indicador, obviamente, en que algo deba mejorar, ya sea que ustedes están generando un nuevo producto, un nuevo proceso, o están generando una mejora, o están prototipando o patentando algo, o están desarrollando un software, o rediseñando planta, o haciendo diseño de circuitos. No les voy a predicar sobre lo que seguramente es una de las filosofías de sus actividades, pero quiero ser muy insistente en que, independientemente de que se cumpla o no, queremos conocer estos indicadores para saber el resultado de los proyectos. Por último, ustedes nos van a contar los componentes a financiar. Este sí es un punto muy importante, porque en este punto se va a basar el seguimiento nuestro a la inversión. Y aquí quiero ser claro en que obviamente esperamos que utilicen los recursos en lo que nos dijeron que los iban a utilizar, pero que técnicamente ustedes en los seguimientos con Connect pueden explicarnos si hay cambios en esas inversiones y cuáles son las razones para eso. Y finalmente el cronograma, que en la reunión de kickoff nos va a servir para hacer el plan de seguimiento. Les recomendamos también incluir los datos de contacto del líder del proyecto, que es quien nosotros esperamos esté en todos los seguimientos, y que sería muy útil para nosotros que esa persona tiene un perfil de LinkedIn que efectivamente lo incluya. El último mensaje, agradeciéndoles por el tiempo y la atención, es que efectivamente en el chat hemos colocado un link a un formulario para que quienes estén interesados en la solución puedan recibir asesoría al respecto. Veo que varios ya tienen comentarios y preguntas. Augusto, creo que me pasé 2-3 minutos. Espero que no. Ya ¿te parece? Tenemos ya conectado a Juan Diego, entonces, para que conozcan esta experiencia y después pasamos a las preguntas. Claro que sí, Jorge, muchísimas gracias. Muy interesante, muy clara también la explicación. Entonces, haciendo un recuento y antes de comenzar con Juan Diego, recordemos, esta es una línea de crédito para proyectos que tengan relación con áreas de bioeconomía, es decir, proyectos que estén relacionados con salud y bienestar, con biomasa y química verde, proyectos que tengan relación con agroproductivo y sostenible, proyectos que tengan relación con biodiversidad y servicios ecosistémicos. Pero esa es la primera condición. Y la otra es que sean proyectos de innovación, de desarrollo tecnológico o de investigación. Entonces, con esas dos condiciones, las personas que estén o las empresas que estén interesadas, ya saben, tienen un acceso a un crédito con unas condiciones bastante favorables y más en un momento tan crispado económicamente como el que estamos pasando ahorita, pues creo que es una alternativa bastante interesante que bien vale la pena que ustedes, los empresarios, los equipos financieros, los equipos directivos analicen para que no aplacen más esas inversiones que son tan necesarias para continuar siendo competitivo hoy día y más con temas de biotecnología. Celebramos además que Colombia realmente, y esto gracias al esfuerzo de MinCiencias y este aporte tan valioso que hizo la misión de Sabios, puso la bioeconomía como protagonista de las cosas o de los proyectos sobre los cuales podemos hoy día acceder no solamente a este tipo de créditos, sino a otro tipo de convocatorias. MinCiencias lanzó hace pocos días una convocatoria también para promover proyectos de base biotecnológica. Hace 3 semanas lanzó otra convocatoria también en la misma línea. Entonces, es una oportunidad que tenemos que aprovechar porque, como dicen, esto no se ve todos los días. Y no se ve todos los días y es porque realmente cuando Colombia hace esta apuesta a biotecnología es porque aquí en el país tenemos el potencial, tenemos la capacidad
pero sobre todo tenemos los recursos. Somos el primero, el segundo, no sé, dependiendo del ranking, siempre quedamos o de primeros o de segundos o de tercero en recursos de biodiversidad. Entonces, imagínense todo el potencial que hay. No hay excusa porque también hay plata, ya sea cofinanciación o ya sea a través de este tipo de créditos. Y no voy a hablar más porque creo que mejor que sea un empresario, una persona que ya vivió y ha pasado por experiencias también de créditos, para que les cuente a ustedes cómo fue esto de contar con un apoyo de un crédito de una entidad de segundo piso que es Bancoldex. Entonces, le damos la bienvenida a Juan Diego para que nos cuente él cómo fue, qué pasó, cómo fue ese seguimiento, qué le recomendaría, qué cosas harían realmente para que queden muy motivados, que a partir de esta experiencia usted nos pueda contar a todos realmente cómo es que trabajan con Bancoldex y cómo es que esta línea de crédito realmente le ayuda a impulsar un proyecto muy estratégico en su organización. Entonces, Juan Diego, muy bienvenido. Muchísimas gracias por su tiempo. Así que somos todos amigos, Juan Diego, para que nos cuentes primero quién es tu organización, qué hacen, y a partir de ahí entonces que nos cuentes la experiencia del crédito. Bueno, les cuento un poco. Yo soy el fundador de una compañía que se llama Zoom Colombia. Es una compañía que fundé hace 10 años y el objetivo de la compañía tiene que ver con el eslogan, que es el sol sale para todos, y la idea es con energía solar tratar de resolver problemas ambientales y sociales. Durante 10 años hemos trabajado muy fuertemente en todo lo que tiene que ver con la inclusión de la energía o la electrificación rural en todos los sectores y en todos los departamentos. Creo que hemos llegado a 25 departamentos del país. Estamos impulsando modelos de inclusión financiera a través de la energía solar y nos hemos beneficiado o hemos trabajado con tres líneas o con tres proyectos o líneas de Bancoldex BID, las cuales realmente han sido muy prácticas. Es muy parecido a un crédito bancario, no tiene casi ninguna diferencia y realmente el reporting no es que sea tan complejo. Por el contrario, con el reporting lo que uno logra en el mediano plazo es identificar nuevas oportunidades, puntualmente con pues en realidad los tres proyectos hace un año comenzamos a hacer una estrategia nueva de reporting, un poco como recogiendo la historia, y nos encontramos con una oportunidad muy, muy bonita. De ahí hicimos todo un informe de impacto. El informe de impacto lo hicimos en 134 instituciones educativas que habíamos construido con las tres líneas. Curiosamente, cada una de las líneas había sido para financiar energía solar en tres tipologías diferentes de instituciones educativas. Unos fueron unos pop-up schools, que es una escuela hecha con energía solar, aire acondicionado, contenidos educativos, llevada a la mitad de la selva. Las otras eran 30 escuelas regadas por el Chocó, distribuidas por el departamento del Chocó, una en cada municipio. Y la otra eran 134 instituciones educativas con energía solar en el departamento de Antioquia. Esos fueron como los tres proyectos. Y el año pasado hicimos un informe muy interesante con una empresa dedicada a la medición de impacto que se llama 60 Decibels, y a raíz de ese informe hemos tenido unos resultados increíbles. Hemos comenzado a desarrollar nuevos productos y estamos trabajando ya en líneas de crédito internacionales. Ya estamos viendo, se nos ha acercado PNUD, se nos ha acercado UNICEF, y estamos ya aprendiendo a canalizar recursos internacionales de manera directa, gracias a haber aprendido un poco a entender cómo tiene la dinámica de financiación local, y también pues con eso mismo logramos la internacional. Entonces pues ha sido, la verdad, en términos de tasas, sí son las mejores tasas que consigues en el mercado. Ahí el banco no compite, o en nuestro caso nunca compitió, y eso ha sido realmente interesante todo lo que ha traído todo ese informe y toda esa información. Para concluir, en el informe de impacto, en el índice de inclusión, estamos muy por encima de Colombia con nuestros proyectos y muy por encima del benchmark mundial que se le hizo a 400 compañías con ese mismo informe. Entonces, pues al final del día, aunque el tema de reporting parezca algo que tampoco es mucho, en realidad es algo que se saca relativamente rápido, sí sirve mucho para todo lo que puedes lograr más adelante, y toda esa información pues se comienza a captar y a servir en el futuro. Juan Diego, muchas gracias. Una pregunta que surge muchas veces en este tipo de acercamientos
con entidades como MinCiencias, Bancoldex, es ese proceso de formalización del crédito, el seguimiento, qué tan exhaustivo, qué tanta carga administrativa, qué tanto peso adicional de las actividades técnicas, que para eso es el crédito, les demanda a ustedes, o por el contrario, sí, y lo digo porque normalmente cuando son cofinanciaciones, obviamente los seguimientos tienden a ser bastante rigurosos frente a cómo se está destinando los recursos aprobados. En estas líneas que son de crédito, ¿cómo sentiste que fue todo ese proceso desde la información, las condiciones, el seguimiento, el cierre? Bueno, digamos, nuestros proyectos no tuvieron influencia directa con el ministerio, pero yo sí he estructurado y trabajado proyectos para MinCiencias y Mincultura y Ministerio de Energía y Mineducación. Entonces, digamos que entiendo la dinámica. Eh, Eso es un poquito, yo creo que hay que perderle el miedo a eso. Ese miedo lo traen desde las gobernaciones, vienen, digamos que de territorio hay bastante miedo a todo lo que tiene que ver con las metodologías que se utilizan en gobierno, que en realidad es prácticamente un mismo lenguaje, y desde que uno, digamos, que consiga a alguien, que ya hay muchísimos consultores que te acompañan en ese proceso y que entienden muy bien pues la metodología del reporting de lo que quieren las instituciones de gobierno, no es algo que, o sea, no es una ciencia oculta. Antes lo hacían ver como una ciencia oculta los consultores, me imagino pues para generarse más trabajo, pero pues yo debo decir que eso no es una ciencia oculta, y nosotros dentro de la compañía hemos logrado sacar adelante muchos proyectos de manera directa, aprendiendo pues las metodologías que se aplican en las instituciones del Estado. Entonces es un poquito más perderle el miedo, no es una ciencia oculta y no se necesita una formación adicional para eso. No es rock science. No, no, no. Gracias, Juan Diego. Y para todos los que nos escuchan y escucharán este webinar después, nosotros desde CUNED, quienes estamos haciendo la evaluación de los proyectos, hemos planteado también una serie de seguimientos que se van a acordar junto con los empresarios, y esto va a depender muchísimo de la línea de tiempo y sobre todo del momento de las inversiones y las actividades. Pero como bien dices, Juan Diego, este seguimiento especialmente es para poder identificar riesgos o desviaciones que son muy normales, son muy naturales en los procesos de innovación o de desarrollo tecnológico. Más que una carga, es un aporte o un valor que uno puede dar, sí, a estos seguimientos para levantar ciertas alertas y para prever alguna situación que después pueda generar alguna situación ahí sí de riesgo grande. Entonces, y esta sería la penúltima pregunta: tipos de riesgos, consideraciones que podrías, y ya con la experiencia que tienes, que podrías mencionarlos para que los empresarios, los emprendedores que vayan a acceder a este tipo de proyectos, no tanto la línea de créditos, los proyectos de base tecnológica deberían tener o considerar para que realmente ese resultado final esperado sea el que están realmente, valga la redundancia, esperando que sea exitoso? Yo creo que el primer riesgo y el más importante tal vez es el optimismo. Entonces uno muchas veces, pues, porque al final te estás endeudando, entonces es súper optimista, entonces pone un flujo de 8 días en donde dice, no, este mes voy a pagar y tal, y todo va a salir. Y a veces lo que buscan, y puntualmente Bancoldex, cuando hemos trabajado con ellos, es necesariamente, inclusive dicen, véalo un poquito más, con más seguridad, o sea, no se ponga tan optimista. Y en uno nos pasó que, no sé, pues teníamos que pagar a los 11 meses y se nos alargó 2 meses y fue al 13 y ya habíamos dejado las cuotas para el final. Entonces, dentro de la flujo de caja es muy importante no cargarlo tanto de optimismo. O sea, del flujo del proyecto, decir, vea, el proyecto tiene estas entradas de capital y va a tener estas salidas de capital y va a tener este nivel de repago. Eso lo van a entender perfectamente si uno lo hace de una manera metódica y organizada, sin cargarlo de optimismo, entendiendo que tiene que honrar lo que escribió ahí y que muchas veces estás escribiendo algo que desconoces de cierto modo. Pues porque al final estás diciendo, oh, voy a hacer este proyecto y tiene esto, y pues entonces la gente dice, no, en el mes 4, en el mes 7 y en el mes 8. Pero realmente el mes 3, 4, 7 y 8 eran los meses y no eran el 5, 6, 7. Eso por un lado. Yo creo que por el otro lado tiene que ver con todo pues dependiendo del que esté detrás, en el caso pues del ministerio, y de tener, digamos, que una pequeña o una influencia de dinero público, pues sí es un tema relativamente delicado y es muy importante. Nosotros hace años con Colciencias hicimos un proyecto BID, Colciencias y otro, y recuerdo perfectamente, hace tal vez 8 años en el Chocó, un proyecto muy bonito,
y digamos que era muy importante entender el uso de los rubros. Entonces yo, no sé, planeábamos 20 millones para transportes y resulta que los transportes fueron 70 y el otro fue menos. Eso también es muy importante tenerlo muy claro, identificado dentro de lo que se va a usar, porque los rubros en ese momento pues no eran cosas que uno podía mover, porque el uso de los recursos sí estás medio auditado, entendiendo que estás utilizando un dinero que es mucho más económico y que no es de libre uso. Tendrías que entender pues que debes abrir la puerta a que te lo puedan auditar para que, muy bien decía Jorge, no lo usen para las cosas que no son, porque ese dinero tiene un uso específico y ese uso específico se le debe dar y va a estar auditado por el bien tuyo y de ellos. En realidad es por el bien de los dos. Sí, muchas gracias, Juan Diego. Y de hecho, como parte de las novedades y de los valores agregados que va a tener esta línea de crédito es precisamente contar con un acompañamiento en el cual precisamente muy orientado a esa identificación de riesgos podamos por lo menos hacer aportes de cara a que se puedan cumplir con los objetivos para los cuales se ha hecho la solicitud del crédito para la empresa. Entendemos muy bien que todos los empresarios que se animan y que toman ese riesgo de pedir plata prestada, pues tienen grandes expectativas y lo menos que uno quiera que suceda es que los proyectos no salgan bien, obviamente porque eso tiene unas condiciones o unas consecuencias económicas que van a meter en aprietos. Entonces, esa es una oportunidad y lo menciono y muchas gracias Juan Diego por tu comentario porque es también un valor agregado que va a tener esta línea de crédito de contar no solamente con esa visión de un proyecto de innovación y de bioeconomía, sino también con un seguimiento por parte de profesionales que ya tienen mucha experiencia y vuelo haciendo seguimiento a proyectos y de bioeconomía además. Entonces, Juan Diego, pues muchísimas gracias con esto, con tu intervención muy oportuna y necesaria, especialmente porque pues ya vieron, estamos los funcionarios, pero pues cuando ya escucha uno a un empresario que ya lo ha vivido, que está ya en terreno, en la finca, no sé dónde estás atrás, porque tienes un fondo No, bien en una interesante. oficina Ah, pero en bueno, Bogotá. se ve muy Mira, bien, mira, pensé que estabas en un algún cielo, cultivo. un cielo Bueno, bogotano muy lluvioso. ya, ese sí, cielo bogotano. Perfecto. Bueno, pues Juan Diego, muchísimas gracias. Muy amable. Bueno, Apreciamos bueno, mucho tu intervención. vale, mucho gusto. Hasta luego. Gracias. Estés muy bien. Vamos a pasar entonces, si hay preguntas para que hayan hecho a través de los links, para responderlas. Y con esto estaríamos entonces cerrando la presentación del webinar. Veo varias en el chat. Veo la primera que nos ponen de Claudia Yepes diciendo que quisiera saber un poco más sobre ese concepto de éxito y cómo se ha reflejado en el pago del crédito. Entonces, si les parece bien, voy a responderla yo, si les parece bien. Número uno, tal vez la diferencia fundamental en este aspecto es que entendemos que es un proyecto de innovación. Éxito o fracaso al ser un crédito hay que pagarlo. Por eso rescato ese comentario de Juan Diego de seamos muy realistas con lo que estamos planteando que va a ser el flujo de pagos del crédito. Eso puede surgir como resultado del proyecto o como parte del flujo de la empresa. Y tal vez yo complementaría con que hay una ventaja de plazo importante, hay que utilizarla, ¿vale? Eso quiere decir, si ustedes tienen proyectado que el proyecto termina en 14 meses y que puede que sea productivo en 18, de todas maneras financienlo a 24, 36, 48, de forma que razonablemente puedan obtener el pago de las cuotas casi que con independencia del resultado. Entonces, Claudia, la respuesta es, si hay fracaso no hay ningún castigo diferente en cualquier caso hay que pagar la financiación. Aquí no va a haber, digamos, castigos si efectivamente ustedes dicen, oiga, íbamos a prototipar pero no funcionó, o íbamos a hacer un cambio de proceso pero no funcionó. Realmente lo que busca esta línea es que ustedes tengan una herramienta adicional a esas herramientas que tiene el Gobierno Nacional de cofinanciación, de ayuda, una herramienta que es, yo lo voy a decir así, menos chévere que la plata cofinanciada, pero que la complementa y los ayuda a efectivamente desarrollar los proyectos. Un elemento del que éramos muy conscientes cuando empezamos el ejercicio es, pues el único problema de la es que no alcanza para todos los proyectos que queremos implementar. Y por eso nuestra idea es empezar a crear una dinámica de crédito frente a este tipo de proyectos.
Tal vez quería yo, sin que lo hayan preguntado, decirles porque veo varios comentarios que tienen que ver con eso. Los invitamos a que antes de irse a acercarse a la banca tengan un acompañamiento con Bancoldex, ¿vale? Varios han dicho que si pueden tener asesoría o más información. Sí, hay un link en el chat, en los comentarios, donde ustedes pueden darnos su información, autorizarnos a contactarlos y Bancoldex los va a llamar para hablar más en detalle de la línea y hablar en detalle de cualquier caso particular que tengan. Y eso se vuelve muy importante porque también veo 2 o 3 comentarios que tienen que ver con esa frustración que puede tener uno cuando se acerca al tema de crédito. ¿Sí? Ya voy a responder esta, pero importante que para esa frustración ustedes puedan de todas maneras tener un acompañamiento previo con nosotros, porque hay unas ventajas en el hecho de que uno contacte primero a Bancoldex y pueda efectivamente ver si puede aplicar a cualquiera de las más de 40 entidades que trabajan con recursos nuestros. Ahí se abre una ventana o una ventaja desde el punto de vista de que en un proceso acompañado efectivamente puedan llegar con mejores posibilidades. Raúl pregunta, después de la felicitación, ¿cuáles son los criterios de aprobación y requisitos? Por ejemplo, el estar facturando. Algunos meses, años mínimos de existencia, estar legalizados, o pueden haber proyectos en idea bien formulados, evaluados y justificados. Raúl, y sobre todo desde la universidad, por ejemplo. Raúl, la respuesta es, para ser muy transparente, el espíritu de esta línea está pensado para personas que ya tengan actividad productiva. Es decir, nosotros entendemos que hay un ecosistema de apoyo a los proyectos, por ejemplo, los universitarios, en donde están las cofinanciaciones, que precisamente lo que buscan en parte es poder hacerle el bypass a ese requisito que tiene un crédito de que efectivamente tú tengas alguna generación de ingresos. Entonces, aunque no está establecido un mínimo de existencia, un mínimo de facturación, no existe en la línea, ¿vale? En el caso de que ustedes tengan un proyecto y que todavía no estén facturando, primero hablen con nosotros y nosotros miramos si hay alguna factibilidad para efectivamente acercarse al sistema financiero, pero la línea no está pensada para eso. Está pensada más para quienes de ustedes ya tengan alguna actividad productiva o ya hayan empezado a tener la actividad productiva, sin importar si llevan 6 meses, 1 año, 18, 24 o 10 o 15, pero que sí tengan un nivel ya de modelo de negocio, por así decirlo, probado y que efectivamente quieran innovar en este tipo de actividades de bioeconomía. Somos conscientes que al ser una línea de doble ejercicio, en el sentido de que es bioeconomía e innovación, puede que nos salgan muchos proyectos que estén formulados. Insisto, no renuncien a llamarnos para que nosotros veamos si hay alguna alternativa, pero no está pensada para ese tipo de iniciativas, ¿vale? Adelante, Arturo. Bueno, sobre la pregunta de si un proyecto de recuperación por vías químicas de las basuras plásticas social aplicaría y recaería en química verde, refinerías sociales. Bueno, habría que ver en detalle el proyecto. A simple vista parecería que no, pero creo que es mejor ver en detalle el proyecto. No sé si de pronto se ponen en contacto con Connect para revisar esa propuesta y ver de pronto en un nivel más de detalle si aplica o no. María, como complemento simplemente en esta primera etapa hemos abusado un poco de MinCiencias y de la buena fe de MinCiencias, invitándolos a hablar con los proyectos. Entonces, lo que te invitaríamos es a que nos dieras tus datos y nos sentamos y lo miramos. Lo que hemos aprendido nosotros es que hay tantas iteraciones y tantas posibilidades con la bioeconomía y la innovación que a nada le decimos que no, como muy bien hizo Arturo en primera instancia. Le gastamos el tiempo de sentarnos y verlo y ver que efectivamente se puede. Hasta ahora hemos tenido unas 14 reuniones sobre diferentes tipos de proyectos y con 11 o 12 hemos encontrado la forma de la caracterización correcta. Entonces te invitaría a que nos dieras los datos y nos gastes la media hora para hablar del tema. Claudia, a esta segunda pregunta la respuesta es sí. Y creemos, porque lo hemos vivido antes con innovación, que puede ser una de las fuentes de proyectos y es efectivamente que la empresa haga algún tipo de spin-off y que con eso desarrolle un negocio en bioeconomía, sí efectivamente se puede incluir en la línea sin ningún problema.
No sé si haya más preguntas, creo que no. Perfecto. Augusto, yo simplemente cerraría por parte de Bancoldex. Estoy mirando si hay más como preguntas, inquietudes, pero veo que no. Bueno, Juan Carlos le preguntaba algo a Juan Diego, o Juan Carlos la transmitiremos, ¿vale? Simplemente por parte de Bancoldex agradecerles el espacio y pues que estamos más que abiertos a recibir sus llamadas y sus comunicaciones para hablar del tema. Gracias. Para preguntas adicionales. Bueno, Jorge, quería complementar y con base a la pregunta que hizo uno de los participantes sobre el proyecto y la formulación del proyecto, este formulario, y para que se salgan de la lógica, no es una presentación de un proyecto tipo cofinanciación, tipo SENA, tipo beneficios tributarios. Es muy sencillo, básicamente lo que quiere Bancoldex y lo que nosotros estamos revisando es entender muy bien la inversión hacia dónde se va y sobre todo es dos características que son las esenciales. Si pertenece a la línea de bioeconomía y cuál es ese componente innovador, novedoso o si es un desarrollo tecnológico para el cual nosotros podamos determinar si efectivamente cumple con esas condiciones o características que mencionaba Arturo al inicio, proyectos de ciencia, tecnología e innovación. El documento de tipología de proyectos está en la página de MinCiencias, lo pueden descargar. Es un documento además muy interesante, es muy fácil de leer, pero no se imaginen algo ladrilludo. Realmente tratamos y procuramos que la información fuera muy rápido. La evaluación que estamos haciendo es una evaluación también muy rápida. Ustedes al cabo de 3 días, 4 días ya van a tener nuestra recomendación de si podrían o no podrían cumplir con estas dos condiciones y a partir de ahí hacemos un quick-up y planteamos un seguimiento que sea muy acorde a ese flujo de caja, a esas inversiones y que se acomode especialmente a la realidad de día a día. No queremos ser invasivos ni mucho menos. Entonces, ténganlo presente porque realmente las condiciones para acceder y la información es muy concreta, es concreta. Rigurosa en la respuesta, sí, pero no estamos pidiendo más allá de eso. Demuéstrenos que es de innovación, de ciencia y tecnología y que hace parte de una línea de bioeconomía. Entonces, Arturo, muchísimas gracias, Jorge, muchísimas gracias y a todas las personas que nos acompañaron la tarde de hoy. Muy bienvenidos, ya saben, acceden a través de las páginas de Bancoldex y MinCiencias para solicitar información adicional. También les dejan la información aquí en este webinar para que nos contacten y con mucho gusto esperamos verlos ya recibiendo ese dinero y en la implementación para que logren ustedes cumplir con esos sueños que hay detrás de esos proyectos que uno implementa como empresario. Así que a todos muchísimas gracias y muy buena tarde.